Bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Vamos a estar aquí durante la jornada contándoles todo lo que acontece en el mundo. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme con los titulares. Donald Trump ha vuelto a mandar un mensaje claro desde su red social Truth Social. Advirtió, y cito textualmente, a aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas que todo el espacio aéreo venezolano debe considerarse cerrado. Y Volodymyr Zelensky denuncia que Rusia ha lanzado 36 misiles y cerca de 600 drones durante la noche sobre Ucrania. A consecuencia, han muerto al menos 3 personas. Pese a ello, Moscú asegura que su ataque estuvo dirigido contra infraestructura energética. Y empeora la situación en el sudeste asiático por las riadas en medio de una fuerte temporada de monzón. En Indonesia las autoridades reportan ya más de 300 muertos, Tailandia cuenta al menos 162 y la cifra supera también los 100 decesos en Sri Lanka por el ciclón Dilwat. Comenzamos. Vamos a comenzar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha advertido, y cito textualmente, a aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas que todo el espacio aéreo venezolano debe considerarse cerrado. El anuncio lo hizo a través de su cuenta en Truth Social y se da en medio de los recientes bombardeos, tanto en el Caribe como en el Pacífico, contra embarcaciones que, según Estados Unidos, transportan narcóticos. Además, en medio del despliegue del portaaviones Gerald Ford en el área de operaciones del Comando Sur de Estados Unidos. Y vamos a ir hasta Perú porque entró allí en vigor el estado de excepción que decretó el presidente interino José Gerí por un plazo de 60 días. Con él busca cerrar los pasos fronterizos con Chile, en donde las Fuerzas Armadas podrán apoyar a la Policía Nacional después de que grupos de migrantes buscaran cruzar de manera irregular hacia Perú. Estos aseguran que buscan retornar a sus países de origen ante el miedo de que la extrema derecha endurezca las leyes en Chile si gana la segunda vuelta electoral. Nos amplía Francisco Zacarías desde Lima. Se inició el estado de emergencia decretado por el presidente José Gerí en la frontera entre Perú y Chile. El régimen excepcional se mantendrá por 60 días en 4 distritos fronterizos de la región Tacna, que es limítrofe con Chile. Mediante el decreto supremo 135/2025 se suspenden derechos constitucionales como inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y la seguridad personal. Se establece el patrullaje permanente del ejército y la policía, quienes emplearán drones. Además, se ejecutará la intervención a los migrantes que intenten cruzar por pasos fronterizos no autorizados. Decenas de migrantes, en su gran mayoría ciudadanos venezolanos, tratan de abandonar Chile y cruzar al Perú ante la promesa del candidato de extrema derecha José Antonio Kast, quien aseguró que de convertirse en presidente emprenderá una expulsión masiva de migrantes. Otros quieren retornar a Venezuela porque confían en que la nación llanera probablemente sea liberada de Nicolás Maduro. Mientras tanto, en territorio peruano, policías y militares están tomando el control en el límite de la frontera peruana. Al respecto, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, ha dicho que las fronteras con Perú se respetan y ha sido enfático al adelantar que no se va a permitir la migración irregular porque Perú no tiene las condiciones para recibir a más migrantes y se aplicarán de manera estricta las leyes peruanas. Vamos hasta Honduras, en donde 6 millones de personas están llamadas a las urnas este domingo para elegir entre el continuismo de la izquierda o la oposición de derechas. Unos comicios ajustados que en los últimos días se han visto marcados por el apoyo explícito de Donald Trump al derechista Nasri Asfura, en un caso denunciado como intervencionismo. Y vamos a Ucrania. Allí el presidente Volodymyr Zelensky denuncia que Rusia ha lanzado 36 misiles y cerca de 600 drones durante la noche, unos ataques que habrían matado al menos a 3 personas. Pese a ello, Moscú asegura que su ataque estuvo dirigido contra infraestructura energética. Anteriormente, nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez Ángel, nos ampliaba. Fue uno de los más largos y más intensos desde el comienzo de la invasión
a gran escala. Las alarmas, al menos en Kiev, sonaron alrededor de las 11 de la noche y se extendieron más allá de las 9, 9 y media de la mañana, con diferentes tandas. Empezaron con esas oleadas de drones que suelen hacer los rusos, especialmente de vigilancia y para desgastar esa defensa antiaérea, y luego ya cuando iban siendo más o menos las 7 de la mañana, empezaron a llegar mayor número de misiles y se oyeron grandes explosiones en la ciudad. Ya en los canales de Telegram, donde los ucranianos suelen compartir la información y monitorear lo que va pasando en los ataques rusos por la noche, empezaron a salir desde tempranas horas de la madrugada fotos y videos de ataques en áreas residenciales de la ciudad. Recordemos que no solamente tienen que ser alcanzados por esos drones Shahed o por los misiles, sino que cuando la defensa antiaérea trabaja, partes de esos misiles o de esos drones caen muchas veces en áreas residenciales causando muchísimo daño. Se oyeron grandes explosiones y de ahí que hubiera tanta destrucción en algunos sectores de Kiev, con heridos y con muertos, y las imágenes que veíamos eran realmente duras. Incluso se veía como un taxi temprano en la madrugada conducía por la ciudad y detrás de él cae un misil, para entender realmente los peligros que esto representa. No solamente así funciona la defensa antiaérea, realmente cómo puede quedar la gente herida, y de ahí que desde tempranas horas de la noche cientos de personas iban entrando a las bocas de los metros, a los refugios, porque esta no es la primera noche en esta semana donde Rusia ha atacado con intensidad, y cada vez la gente tiene más temor de que estos ataques se vayan a intensificar en la medida en que la situación y esas conversaciones sobre una posible paz sean mayores. Entre tanto, en el Mar Negro, el petrolero Virat, que navega bajo bandera de Gambia, fue atacado en la mañana del sábado frente a las costas turcas. Según el Ministerio de Transportes de ese país, se trata del segundo navío atacado después de un hecho similar contra el petrolero Kairos el viernes, y desde Turquía aseguran que el ataque fue perpetrado por buques no tripulados. Más tarde, los servicios secretos de Ucrania han confirmado su autoría de este ataque sobre la denominada como flota fantasma rusa. Vamos a la Franja de Gaza, en donde la cifra de muertos por ataques de Israel asciende ya a 70.100. Es el último reporte dado por el Ministerio de Salud del enclave, tras la identificación de 299 nuevos cadáveres. Desde el 10 de octubre, cuando dio comienzo el alto el fuego, los ataques de Israel han dejado al menos 354 muertos, entre ellos 2 niños de 10 y 12 años que fueron impactados por un bombardeo este mismo sábado mientras recogían leña, según denuncia la familia. Y el sudeste asiático sigue sufriendo las consecuencias de las inundaciones. Tan solo en Indonesia el balance ya supera los 300 muertos y decenas de personas siguen desaparecidas. Mientras tanto, Sri Lanka enfrenta el ciclón Ditwap, que ya dejó al menos a 132 víctimas mortales. En Tailandia las inundaciones dejan también más de 160 muertos. Las difíciles condiciones meteorológicas y las vías cortadas por los derrumbes complican la labor de los equipos de rescate. William Gasson nos lo cuenta. Un paisaje destrozado por el agua y equipos de rescate que buscan víctimas en el lodo. En la isla indonesia de Sumatra, las inundaciones dejaron cientos de víctimas. Las lluvias cesaron, pero hay decenas de personas desaparecidas según las autoridades, mientras que unas 80.000 personas han sido evacuadas. La llegada de la ayuda es lenta por el mal tiempo y las vías cortadas. No hemos recibido ayuda médica del gobierno. En cuanto a alimentos, tenemos una grave escasez. Ni siquiera tenemos arroz. En Sri Lanka, el agua todavía inunda las calles. El ciclón Ditwa generó más de 300 milímetros de lluvia en las últimas 48 horas. Inundaciones y derrumbes que cobraron decenas de vidas y el balance sigue aumentando. El presidente de la isla declaró el estado de emergencia y pidió ayuda a la comunidad internacional para brindar asistencia a los damnificados. Nos enfrentamos al mayor desastre natural de la historia reciente. Si tenemos en cuenta las experiencias de los meteorólogos, los especialistas en riesgo y la población, la causa es una gran cantidad de precipitaciones junto con un ciclón de menor intensidad. Otros países de la región han sido afectados por el temporal como Malasia y Tailandia, donde el balance se cifra en decenas de muertos y cientos de miles de dólares en daños materiales.
Este sábado, Hong Kong inició el primero de 3 días de luto oficial por las al menos 128 personas muertas en el incendio más mortífero en casi 80 años. Las autoridades siguen buscando sobrevivientes mientras los investigadores analizan cómo las llamas envolvieron tan rápido el densamente poblado complejo residencial. Según medios estatales chinos, Beijing ha lanzado una campaña nacional para reforzar la prevención de incendios en edificios de gran altura. En Hong Kong, una ciudad que rara vez se detiene, el silencio lo invade todo. El territorio llora su incendio más mortífero en décadas. Residentes dejan flores donde se perdieron más de 120 vidas y aún hay personas desaparecidas. Hay errores humanos, decisiones equivocadas, gente codiciosa, y han causado la muerte de más de 120 personas. Ya no me quedan lágrimas que derramar. En la sede del gobierno la bandera ondeó a media asta, mientras funcionarios y empleados públicos guardaban un minuto de silencio. El incendio comenzó el miércoles por la tarde y se extendió rápidamente por 7 de las 8 torres de 32 pisos, envueltas en andamios de bambú, malla verde y aislamiento de espuma debido a las obras de renovación. Mientras continúa la búsqueda de supervivientes, los residentes se movilizan para apoyar a quienes han perdido sus hogares. Yo me encargo de las mascarillas. Ellos están haciendo algo parecido a las compresas femeninas y tenemos un puesto con comida y otros artículos esenciales. Más que las cosas materiales, creo que lo que necesitan es nuestro apoyo, el apoyo de todos los habitantes de Hong Kong. Con la cifra de víctimas aún en aumento, los equipos forenses ya pueden entrar en los bloques calcinados para recuperar más cuerpos. Las autoridades afirman que las alarmas contra incendios del complejo, donde viven unas 5.000 personas, no funcionaban correctamente. 11 personas han sido detenidas por presunta corrupción y uso de materiales inseguros. El mundo de la aviación sigue pendiente de las repercusiones de los fallos en los modelos A320 de la aeronáutica Airbus. La empresa europea informó este sábado que algunas de las reparaciones a los en torno a 6.000 aviones afectados pueden durar menos de lo esperado. Algunos de los aviones necesitarían solamente una rápida solución de hardware y no un cambio entero que requiere mucho más tiempo de reparación. Entre tanto, se informó de retrasos en algunos aeropuertos, pero con un impacto limitado en el tráfico mundial. Es uno de los aviones más vendidos, usado por aerolíneas de todo el mundo. Airbus ha ordenado la reparación de 6.000 de sus A320, más de la mitad de su flota mundial, debido a un problema con el programa informático de control de vuelo. Por razones de seguridad, los aviones no pueden volar hasta que sean reparados. El sistema de vuelo en cuestión envía comandos desde la palanca lateral del piloto a los elevadores de la parte trasera. Está fabricado por la empresa francesa Thales, que afirma que no es responsable del problema. El incidente que motivó la retirada se produjo en un vuelo entre Cancún y Newark. Varios pasajeros resultaron heridos tras una brusca pérdida de altitud, lo que obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia en Florida. Airbus afirma que la radiación solar podría haber sido la causa. Tenemos que hablar de las tormentas solares, que son partículas emitidas por explosiones en la superficie del Sol que proyectan una nube de partículas y pueden llegar a la Tierra en unas 20 horas. Pero si esto ocurre con una intensidad significativa, puede perturbar los computadores y los controles de vuelo te dan información errónea. Las reparaciones pueden completarse en pocas horas para cada avión, pero las interrupciones variarán dependiendo de la compañía. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente y trabajaremos en estrecha colaboración con los operadores, manteniendo la seguridad como nuestra máxima prioridad. El viernes, Air France anunció la cancelación de 35 vuelos, el 5% del total diario de la aerolínea, mientras que American Airlines informó que 209 de sus aviones se vieron afectados. La aerolínea colombiana Avianca indicó que la retirada afectaba a más del 70% de su flota y que suspendería la venta de pasajes para vuelos hasta el 8 de diciembre. Y el Papa León XIV sigue de visita oficial en Turquía, en la que es ya la tercera jornada de su viaje. En Estambul, el pontífice celebró hoy una misa a la que se esperaba que acudieran en torno a 4.000 fieles.
Un evento que tuvo lugar después de su visita a la Mezquita Azul, en donde no se paró a rezar pese al ofrecimiento del muezín del templo, y de su encuentro también con los líderes ortodoxos. Nos vamos hasta Gießen, en el oeste de Alemania. El partido ultraderechista Alternativa para Alemania celebra la refundación de su rama juvenil, un evento que comenzó con retraso y que se vio opacado por las fuertes protestas en la ciudad contra el partido ultra. Los manifestantes que cortaron una autopista que dirigía hacia ese evento fueron bloqueados con contundencia por la policía, que había desplegado más de 6.000 efectivos. Pues con estas imágenes nos despedimos. Yo les invito a que sigan aquí en France 24. Gracias como siempre por elegirnos.